convengamos algo, estamos en una etapa de mucho desarrollo, investigación y exploración en todo este tema. Yo voy a una cuestión menos académica y más práctica. Yo cuando decido hacer este curso, les pido que me manden un extracto para mandarlo a analizar. Me llega el extracto, quiero mandarlo a analizar y me piden el testigo. El testigo valía una huevada descabellada, era mucho más caro, pero infinitamente más caro que el estudio que iban a realizar. Me vuelvo con mi frasquito. ¿Qué hago? ¿Cómo sé si esto sirve o no sirve? Si está a mayor concentración. Probalo, pasalo por tu laboratorio, me dijeron. Lo pruebo, la tomo y a la hora, la verdad que sentía que estaba con mucha capacidad de concentración. Te hablo de una cuestión no académica, práctica, concreta, te centra. Es increíble. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomendalo a un amigo. Muchísimas gracias. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Horacio, buenos días. ¿Cómo estás y cómo ha amanecido hoy el día en Rosario? Buen día, Manuel. Excelente, un día gris, pero está hermoso. Yo estoy acá en un lugar donde veo el río. Bellísimo. Bellísimo. Me alegro. Me alegro. Es una época cuando a veces te da frío y 5 minutos después te da calor porque la humedad es alta. Estamos entrando en el otoño. Estamos grabando ahora en abril. Hoy es 11 de abril. Vos tenés un apellido alemán, Horacio Glickstein. ¿Qué Glickstein, sabés en o realidad qué? judío Judío, sí. Ashkenazí, de la Ajá. zona, obviamente, no de Alemania, sino de Ucrania. Ujú. Mis ancestros venían de una zona que se llamaba Smotrich, en Ucrania, pero te estoy hablando de varias generaciones atrás. Fueron inmigrantes de un vapor muy famoso, el Weiser. Bueno, son los fundadores de Moisésville, etcétera, etcétera. Ah, mira. De ahí vienen mis ancestros. Claro, Moisés Villa, acá cerca de donde vivo yo, en Rafaela, Claro. un pueblo acá en el interior de la provincia de Santa Fe, que fue, incluso conozco personas de ahí, un pueblo judío, sí, acá en la provincia de Santa Fe. Sí, digamos, el yiddish y el alemán son muy familiares y Glickstein es como piedra de la suerte. ¿Significa Piedra algo de la para vos suerte. este apellido o no mucho? ¿Cómo? Perdón, no te escuché, yo soy sordo. ¿Significa algo para vos este apellido o tenés alguna Sí, relación con sí, esas sí, palabras, piedra de la suerte sí. o no tanto? Vos sabés que cuando era muy joven tuve una oportunidad, me crucé de casualidad con Borges. Borges tenía una librería en una galería que se llamaba Galería del Este, que era donde estaban las novedades, los no. Yo tendría 17, 18 años. Entré de casualidad y lo veo sentadito a Borges con su bastón, ya ciego. La sorpresa de verlo, te imaginas. Bueno, tuve la oportunidad de dialogar como media hora con el tipo, eh, algo increíble. Y cuando me pregunta el nombre y el apellido, cuando le doy el apellido, me dice que en realidad el término no es exactamente suerte, sino que me empezó a hablar en inglés, en alemán, dice una deformación cuando pasa del inglés al alemán, dice, es un término entre alegría, suerte, no tiene una traducción exacta, pero sí para mí es muy significativo. Ujú. Sí, 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 sin duda. A ver, yo no soy un judío ortodoxo, respeto mis raíces, yo tuve matrimonio siempre mixto. Mis hijos se educaron respetando, digamos, esa parte de la raíz, pero nunca fueron inducidos a ninguna religión. Pero bueno, estas son cuestiones a veces que deciden los matrimonios. Me han reclamado mis hijos cómo no les di a veces un sustento religioso, pero bueno, uno pensó en darle libertad de elección y bueno, nunca eligieron. Pero no es algo trascendente. Para mí yo tengo una concepción mucho más amplia, si bien reconozco mi linaje, mis raíces, es decir, tengo una concepción más universalista. Dicen que a Einstein la pregunta que más le hacían no era referente a la relatividad, sino que la pregunta más frecuente que le hacían era si él creía en Dios. Y él siempre respondía lo mismo.
que él creía en el Dios de Baruch Spinoza. Spinoza fue un filósofo del siglo XVII que fue muy transgresor para la Grey judía, y lo expulsan. Y por las dudas, la Grey católica también lo excomulgó sin ser católico por la duda, porque era muy peligroso en sus conceptos. Bueno, a raíz de eso he leído, bastante complejo, porque todas sus demostraciones filosóficas las hace a través de la geometría euclidiana, una cosa muy complicada, al menos para mí. Tengo una formación técnica, pero igual fue complicado, pero entendí que uno encuentra, digamos, a Dios en la perfección del universo. Ahí es donde realmente reside. Y cuando, bueno, uno entra en este tipo de caminos con enteógenos, de algún modo es mucho más fácil esa conexión y comprender ese concepto. De algún modo mi camino es ese. Respeto mi linaje, mis raíces, pero no soy, digamos, lo que se considera un judío conservador o ortodoxo, ni remotamente, pero bueno, respeto. Como la gran parte de la población mundial, sean musulmanes, sean judíos, sean cristianos o hindúes, solamente quieren vivir y hacen su vida. Es muy interesante hablar sobre culturas y historia y religiones, pero hoy queremos hablar un poco más sobre los hongos. Vos sos cultivador, vos sos un ¿Qué hongos? apasionado por los hongos. ¿Cómo te llevas con la recolección, que ahora estamos entrando en la época del otoño? ¿También haces recolección? ¿Te interesa? Te explico. Nosotros, los latinos, no tenemos una cultura de cara al mundo fungi, todo lo contrario. Acá de pequeño te enseñan, no toques el hongo, son venenosos, es algo terrible. El europeo, de donde venís vos, Sí. tienen cultura de la recolección. Yo he estado, eh, bueno, pila de veces en Europa, he recolectado con gente, pero mi canasta era la que se supervisaba especialmente para que no cometa errores. Eh, Acá no hay cultura de recolección, es decir, quienes recolectan de la naturaleza tienen que tener un conocimiento. Yo siempre digo una frase medio estúpida, pero muy real. Todos los hongos son comestibles, algunos una sola vez en la vida. Ujú. Eh, eh, Hay hongos que tienen toxicidad que en 24 horas te quedaste sin hígado, Mm. y sin vida, obviamente, pero hay que ser muy cuidadoso. Yo soy más vale de cultivo. Sabes cuál es la cepa, sabes qué vas a obtener y sabes que no corres riesgo. Ya sean comestibles, sean medicinales, sean, por ejemplo, el Ganoderma lucidum, el reishi. Acá en Rosario, al pie de árboles enfermos, tenés cantidades de reishi por toda la ciudad. O la ganodermas, o tenés 19 cepas diferentes, de las cuales solamente 9 son medicinales. Y de las cuales todas son muy parecidas, es un hongo laqueado que parece un corcho gigante, etcétera, etcétera, pero no todas tienen propiedades medicinales, etcétera. Entonces, si vos querés un producto estandarizado, no podés recolectar de la calle. No es que sea malo, pero vos no sabés qué estás recolectando. Son todos muy parecidos, muy, muy parecidos. De modo que para mí, un trabajo apuntado, digamos, a la obtención de adaptógenos tiene que estar partiendo del cultivo para quien elabora el producto, o tener una trazabilidad cierta. Y esto viene a cuento de algo. Hoy por hoy hay un boom y un esnovismo tremendo detrás del adaptógeno. Esto es como 15 años atrás el aceite de cannabis. El aceite de cannabis lo resolvía todo. Hasta problemas de canasta familiar, de caspa, de lo que se te ocurra. Todo lo resolvía el aceite de cannabis. Al no haber un marco regulatorio, vos comprabas y no sabías ni qué corno recibía. Podías recibir aceite de oliva, aceite de canola, aceite. En el mejor de los casos, con un alto ratio en THC, eh, pero no sabías qué corno estabas comprando. Hoy por hoy, si bien a sal y ANMAT tienen un marco regulatorio en cuanto a cómo, qué titulación debe tener un adaptógeno,
como lo consideran suplemento dietario, hay ciertas restricciones en la titulación, en el contenido de principios activos. En general, para que actúe, tiene que tener un contenido mayor que lo que ASAL o ANMAT permite, porque ellos lo consideran un suplemento dietario, no una medicina específica. Entonces, hasta la regulación que da ANMAT o ASAL, de algún modo se da de cabeza con lo que debería ser la titulación para que el producto sirva. A su vez, la mayoría de los cultivadores, de elaboradores de adaptógenos, compran el hongo, por ejemplo, el melena de león. El melena de león, en China vos tenés establecimientos de 15, 20 mil metros cuadrados que hacen nada más que melena de león. Para los chinos, el melena de león es un hongo gastronómico, comestible. No lo consideran, no le dan otro tipo de consideración desde el punto de vista comercial o industrial. ¿Qué pasa? En cualquier proceso industrial, el tiempo es dinero. La deshidratación que se aplica en ese tipo de establecimientos se hace a una temperatura tan alta que a ellos les sirve porque al no alterar la textura del hongo ni el sabor, sirve. Comercialmente está bien, pero para fines medicinales, ese hongo que se compra en China tiene hecho por oro los principios activos porque lo deshidratan a 80 grados de temperatura. Es decir, ese hongo que es el que utilizan para hacer las extracciones ya no tiene los principios activos. Y te Ujú, puedo asegurar que debe ser el 80%, pero fácil, de lo que se utiliza en la elaboración de adaptógenos. Por eso, ujú, cuando la gente va a utilizar adaptógenos, tiene que de algún modo tener el aval del profesional que se lo recomendó o en el momento de la elección, ver que realmente sea un laboratorio. Eh, y como te decía hace un rato en la charla, todos arrancamos como alquimistas. Si vos te quedás en la alquimia, eh, macerar, decoccionar, no sabés ni siquiera qué obtenés. Eh, de modo que, bueno, el tema es como que, mira, vos cuando vas a una dietética pedís melena de león. Melena de león vas a encontrar en polvo, en cápsula, en doble extracción, en triple extracción, pila de modalidades. En general la gente desconoce y, por ejemplo, la cápsula en polvo, yo te puedo asegurar que la mayoría de las cápsulas que vos compras no son extracto en polvo, sino que es polvo, el hongo molido encapsulado. Los hongos están formados por polisacáridos y triterpenos, aparte betaglucano, bueno, un montón de otros principios activos, pero fundamentalmente polisacáridos y triterpenos. Los polisacáridos nuestro organismo tiene la capacidad de extraerlos. ¿Por qué? Porque son cadenas de azúcar y nuestro organismo los extrae. Pero los terpenos, que son más de la mitad de los principios activos que tiene un hongo, nuestro organismo no los puede extraer. Es decir, que vos perdés más de la mitad de los principios activos en eso. Entonces, eh, a menos que uno tenga la certeza de que son extractos en polvo, que no creo que sea porque yo elaboro extractos en polvo, pero no para comercializarlos, sino de ahí hago otro tipo de proceso. Yo sé el costo que tiene eso y la elaboración que lleva eso, y jamás puede estar al precio que se vende. Entonces es hongo molido, que es otra cosa, no es extracto en polvo. Por eso en general lo más confiable son las dobles extracciones, hechas por un laboratorio, que se pueden hacer, bueno, de infinidad de maneras diferentes. Igual que el cultivo, hay infinidad de maneras de cultivar. Eh, pero bueno, vos estás iniciándote en esto, de algún modo entendés de qué te estoy hablando, de qué modalidades. A ver, Sí, ahora están de moda los sí. ultrasonidos. Ujú, El ultrasonido es elemento extraordinario para el laboratorio, nosotros lo tenemos, pero no todos los hongos son para hacer extracción de ultrasonido. El ultrasonido es un proceso de cavitación. La cavitación son microburbujas que cuando estallan rompen las paredes celulares para poder extraer el principio activo. ¿Qué pasa? Son pulsos a veces de 5 segundos, no más. Eh,
controlados con un pirómetro óptico, de modo que no se pasen las temperaturas, porque todo este proceso eleva mucho la temperatura, se arranca de 10 grados bajo cero con el alcohol. Bueno, es todo un proceso, pero para sintetizar, a veces esto es como si vos haces una cirugía de cerebro y en lugar de usar un bisturí láser, lo estás haciendo con un cúter. ¿A qué voy con esto? A veces no solo rompes la pared celular, sino que destrozás molecularmente el principio activo, es decir, rompes todo. Es decir, son procesos muy, muy medidos. Hay hongos que son mucílagos, que son de paredes muy tiernas, por decirlo así, eh, o tenés hongos como el reishi, como el cola de pavo, que parecen corcho. Bueno, todo lleva un proceso, un protocolo, tiempos, etcétera, y tiene su complejidad, pero te estoy hablando de que te excediste un pulso de 5 segundos y rompiste todo. Sí, Entonces, me gustaría agregar algo, Horacio. ¿cómo no? Vos también sé que sos ingeniero de formación, si bien no ejerciste tanto, escuché en una charla. Yo soy ingeniero ambiental y trabajo mucho de este lado de la ingeniería ambiental y del agua, la hidrología. Y bueno, parte de la formación fue también el tema de, de la generación eléctrica a base de agua, ¿no? Hidroeléctrica. Y lo que pasa en las turbinas, que son un acero muy sofisticado, en las palas de las turbinas, que son de un acero muy, muy bueno Sí, para que aguanten, en estas turbinas se genera cavitación. Por la presión y la velocidad del agua se generan estas micro burbujas que explotan y, digamos, las turbinas, por ejemplo, en plantas hidroeléctricas, se comen las micro burbujas, esa cavitación, esas micro explosiones comen en el acero y no un acero barato, un acero de altísima calidad y lo comen el acero por esas micro burbujas. Eso hay que entender que esa es cavitación y ese proceso se aplica para romper las paredes celulares de los hongos para extraer los principios activos que queremos. Pero obviamente, ¿cómo sabe la explosión qué pared romper y qué polisacárido no? exactamente. Bueno, eso traté, Sí. lo dijiste con más claridad, digamos. No, no, por Eh, supuesto, estoy vinculando ahí un poco de los pedazos de conocimiento que tengo, pero esas microexplosiones rompen acero. por eso el proceso y el protocolo de aplicación en el ultrasonido, si bien es extraordinario el equipo, eh, tiene que estar muy, muy medido, pero medido, ya te digo, con un termómetro óptico, y Mm, son pulsos de 5 segundos, no excederse, descansar 7, volver a arrancar, programar el equipo para que haga este tipo de ciclos. Está bien, lo que es un proceso que te lleva 45 días, a lo mejor en maceración, decocción, etcétera, lo haces en 20 minutos o menos. ujú, Fantástico el tiempo que uno achica y a su vez extraordinaria la cantidad de eh, oligoelementos, de betaglucano, de muchos más principios que vos podés extraer con esto, pero tenés que ujú, tener un cuidado y un control y no es para todos los hongos. ujú, No todos los hongos se pueden extraer por ultrasonido. No solo eso, sino vos, por ejemplo, nosotros nosotros elaboramos una serie de adaptógenos que son para uso medicinal. Todos los adaptógenos son medicinales de algún modo, pero más específicos, como el melena de león. En el melena de león vos tenés un montón de principios, pero los más importantes son la erinacina y la ericenona. Nosotros trabajamos un método de fermentación ácido láctica, desarrollamos una biomasa eh, en incubación que tiene cierta complejidad porque vos le tenés que introducir una cantidad, una humedad donde las tricodermas se hacen más, eh, es más fácil que avance la tricoderma que la cepa que uno en realidad está metiendo. eh, de modo que es un delicado equilibrio de la incubación. Una vez que vos obtenés esa biomasa, que son jifas que se desarrollan en un cereal, eh, digamos que el sustrato que normalmente es celulosa pasa a ser un cereal. De acuerdo al cereal que vos establezcas o la mezcla de cereales, vos, por ejemplo, al meter arroz, aumentás, el arroz es rico en almidón, entonces eso desarrolla mayor número de cadenas de azúcares que son polisacáridos, que cuando
vos lo sometés a una fermentación ácido láctica propicia a través de los metabolitos una mayor cantidad de erinacinas. La erinacina es lo que actúa a nivel cerebral, por ejemplo. Entonces es un adaptógeno específico, por ejemplo, para Alzheimer, Parkinson, ELA, etcétera, para las neurodegenerativas. Entonces, un adaptógeno muy específico donde vos obtuviste uno de sus principios activos en una mayor concentración. Ahora estamos tomando una mentoría con gente en San Pablo que nos están enseñando de algún modo a desarmar estos principios activos para después rearmarlos en la titulación que uno defina, que uno decida. Pero eso ya es mucho más específico y ya es más medicinal. Eh, Horacio, te quiero frenar un poco, sos un apasionado del tema, se siente, pero bueno, yo trato de, vos ya mencionaste casi todos los puntos que quiero cubrir hoy, pero vamos a intentar ordenarlo un poquito más. Perfecto. Em, Me gustaría Discúlpame. retomar, no, por supuesto, está hermoso Dicen que no hay, escucharte. dicen que no hay peor fundamentalista que un converso. Yo soy un converso. Mi formación técnica me impedía pensar en esto como algo viable, potable. Bueno, a través de un camino recorrido descubrí en mi propio laboratorio. Es decir, yo me introduzco en este mundo producto de una depresión, hago un tratamiento, decido elaborar yo mi propia medicina y ahí, bueno, acá estoy. Hay varios programas y tu historia personal es muy interesante, pero creo que nos pasamos de tiempo hoy y me gustaría cubrir justamente algunos temas que ya mencionaste. Bien. Tecnologías de extracción, calidad de materia prima y em, potenciales analíticas para saber qué hacemos. Eso quiero dar un foco y aprovechar la charla con vos para hablar más sobre este tema. Ya que mencionamos recién algunas tecnologías de extracción, como la maceración, el ultrasonido, un tema principal para profundizar es la elaboración de extractos basados en micelio, ¿no? Que ustedes hacen, vos y ustedes hacen, Sí, sí, y ver un poco las pros y contras de cada tecnología. No es que en favor de una o en contra de otra, sino hay que conocer los exacto. pros y contras y en cada caso, para cada hongo, con cada posibilidad de cada uno, decidir. Pero hay que tener el conocimiento, creo que eso es lo importante. Me gustaría ir un par de pasos para atrás y empezar con eso de, no toda tu historia personal, porque me encanta escucharla, pero un poco más capaz lo puedes tirar en medio, pero Gen G es tu proyecto, empresa, emprendimiento, marca. Comentame un poco qué es Gen G, qué hacen. Hacen extractos, ya lo mencionamos. Cultivan también, qué cultivan, cómo cultivan y quién es el equipo. ¿Quién es Gen G también? Te cuento, nosotros, GNG arrancó, yo me infarté hace unos años, a raíz del infarto, yo venía de una experiencia en el Amazonas, ya tenía contacto con plantas enteógenas, viví en una tribu Shipibo, de algún modo eso me abrió a este mundo. Cuando me infarto es muy común en las personas cardíacas la depresión. Caigo en una depresión que dicen que es de origen enzimático, pero en realidad hacerle un fino a la parca moviliza a cualquiera. Eh, Mi terapeuta me recomienda un tratamiento con psilocibina. En aquel momento era mucho más complejo llegar a la psilocibina, eh, porque nada era confiable. Vos no sabías si en la cápsula que te vendían venía shiitake o algún inerte. Mal no te iba a hacer, pero bien tampoco. Trato de comunicarme con gente del exterior que ya estaba más avanzado el tema. El problema es que a lo mejor te llegaban 20 capsulitas y terminaba con un quilombo de narcotráfico. Porque al estar considerado una sustancia peligrosa, está considerado como si fuese cocaína, etcétera, etcétera. Es decir, sustancia peligrosa. Si bien en el mundo, por ejemplo, países como Alemania, hoy por hoy aprobaron el uso de la psilocibina hace un mes y medio, cosa no sé tanto. Mm, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Holanda, Estados eh, Unidos, sí, y varias provincias. pilas de Estados Unidos han despenalizado. Es más, Estados Unidos sacó hace 20 días un primer medicamento con psilocibina. En aquel momento decido yo, porque no accedía, cultivar mi propia medicina.
En ese momento me doy cuenta que tuve más suerte que cabeza porque logro en el primer intento mi primer cultivo. Eh, Hago mi propia medicina, en un mes y medio salgo de un cuadro depresivo, fue realmente extraordinario como medicina, es extraordinaria para las depresiones, estrés postraumático, adicciones, bueno, es notable. Eh, Logro este primer cultivo, yo tengo 67 años, o sea, en aquel momento dije, me retiro. Para retirarte vos tenés que preparar tu cabeza y qué actividad vas a tener. Una persona, yo he sido muy activo toda mi vida, practico un deporte que también me apasiona, pero como un deporte de riesgo me impiden, porque yo estaba anticoagulado, me impiden hacerlo, me prohíben hacerlo. ¿Qué hago con mi tiempo? No sabía qué hacer porque estaba decidido a no volver a involucrarme en la actividad comercial ni productiva. Empecé como una terapia a cultivar hongos psilocibe, hongos medicinales, reishi, melena de león, gírgola. Me apasiona el mundo del cultivo, pero como una terapia. En un momento Ujú. determinado tenía tal cantidad de hongos que digo, ¿qué hago con esto? Bueno, me conecté con un chamán amigo, bajé de internet como hacemos todos al principio, de YouTube, métodos de extracción, empecé a extraerlo, soy apasionado por naturaleza, me fui metiendo y bueno, el resultado de hoy G&G somos un laboratorio donde trabajamos todo un equipo de personal, yo dirijo, no estoy en la parte que más me apasiona, que es la parte de la microbiología, sino que estoy en la difusión más que en otro caso. Nosotros trabajamos con muchos profesionales de la salud, entonces de algún modo estoy en el asesoramiento, en la difusión. Si bien manejo los protocolos que se aplican, tenemos personal que también, hasta en esto, nuestro personal no tiene horarios, sino que tiene protocolos de trabajo, entonces la gente trabaja muy cómoda y está muy comprometida. A mí me pasa algo muy loco. Yo los domingos voy al laboratorio a conectar con mis hongos, es decir, es una cuestión, llamarlo energética, espiritual. Yo voy a mi separio, es el día que no hay nadie, entonces yo puedo conectar de otra manera. Hay veces que yo llego un domingo y me encuentro con alguien trabajando, algún personal nuestro, trabajando en el laboratorio. ¿Qué hace acá? No, porque pensé que tal automatizador no estaba funcionando bien y ya que estaba me puse cosas. Estaba en la cama pensando en los hongos. Pero fíjate vos el compromiso del equipo y de algún modo realmente hay un espíritu de trabajo muy piola, muy lindo. Si la gente está comprometida con lo que hace, le gusta. Sí. Y lo cual también a mí como quien dirige este emprendimiento, a ver, me da cierto respaldo, porque yo sé que la gente esté o no esté, la gente está comprometida con lo que hace. No quita que a veces se cometen errores, pero siempre por el hacer, no por omisión. Eh, G&G nace como todo el mundo, haciendo 4 o 5 adaptógenos que son los que comercialmente más salida tienen o los más conocidos. Ya te digo, desde esta pasión uno sigue investigando, buscando alternativas para diferentes tipos de patologías. Y bueno, de esa manera llegamos a elaborar 20 productos adaptogénicos diferentes. Pero, por ejemplo, apareció un hongo hace unos años, el tremela, se puso de moda. El Ujú. tremela es el ácido hialurónico natural, retiene 500 veces su peso en agua, etcétera. Para la cosmética es fabuloso, es extraordinario. Los productos que se elaboran con tremela son extraordinarios. Está desplazando el ácido hialurónico. Eh, y bueno, a raíz de eso nosotros logramos toda una línea de cosmética. Tenemos, creo que son 12 productos diferentes, que por suerte creemos que a fin de abril, principio de mayo, tenemos la aprobación de ANMAT de todos estos productos, con lo cual uno, que esa es la otra limitante, si vos no tenés a Sal o ANMAT, sales de acá, propia de Santa Fe, eh, si vos no tenés ese tipo o el REMPA, comercializarlo en medio de barricada, medio
que te diría que es el 80 o 90% de lo que vos vas a encontrar en el mercado. Hay muy poca gente que tiene a Sal o ANMAT, que ya te digo, son regulaciones que no están absolutamente adecuadas a lo que se necesita desde la titulación, porque de algún modo, para que sea suplemento dietario, tiene que tener bajo los principios activos. Ujú. No sé si te respondí todo porque tiendo a delirar, a irme al pasto No, cuando no. Sí, la pregunta es quién es Gen-G y qué hacen. Entonces, extractos, hay un equipo, hay un laboratorio. ¿Qué hongos tenemos un cultivan? laboratorio. ¿Cultivan también? ¿Qué hongos cultivan? ¿Qué variedades? Nosotros cultivamos cola de pavo, reishi, melena de león, Cordyceps no lo cultivamos. Cordyceps es tenés que tener prácticamente un espacio dedicado al Cordyceps. Cordyceps es un hongo que en realidad se alimenta de proteína animal. Han hecho un montón de películas de zombies, qué sé yo. Eh, es un hongo muy singular, digamos, y que para darle proteína animal se hace a base de huevo, alga. El sustrato es un combo bastante complejo y Ujú, a su vez el cultivo es complejo. Pero, por ejemplo, fíjate vos en esto, el Cordyceps, de lo que te estoy hablando. El Cordyceps, cuando vos lo cultivás, ni bien lo cosechás, lo tenés que exponer a radiación UV, porque 2 horas de radiación UV aumenta un 40% sus principios activos. Entonces, ujú, fíjate si es importante que el elaborador, de algún modo, o tenga una muy buena trazabilidad de cara a quien lo cultiva, o si es importante que uno lo cultive porque en esos pequeños detalles vos le aumentaste el 40% de sus principios activos, con 2 horas de radiación UV, ya sea con lámpara o expuesto al sol. Eh, todos los hongos tienen esas singularidades. De algún modo, ir descubriéndolas, contemplándolas hacia la calidad del producto que vos elaborás. Eh, ujú. te Pero decía, entiendo que hay personas que saben y enseñan el cultivo de Cordyceps. A mí me interesa mucho. Acá tengo el pendiente en el podcast hablar con Fede de Fungi Lovers, que es mm, famoso por cultivar el Cordyceps muy bien. Me gustaría saber más cómo se hace, cómo lograrlo de manera segura, también con esas proteínas en el sustrato. Javi Merino, ahora en estos días de cuando grabamos, viene a Argentina desde España a dar un taller práctico en Buenos Aires y creo que también en Mar del Plata sobre el sí, cultivo de Cordyceps. Es muy interesante. Y bueno, un tema que me interesa mencionar es calidad de materia prima. Ya lo mencionamos. Ustedes cultivan los hongos que es posible y es importante tener la trazabilidad de calidad de producto para sus extractos. No se correcto. puede hacer un buen extracto, un buen producto sin tener la seguridad de la materia prima. Entonces, básicamente hay que conocer el cultivador o por lo menos confiarlo. Bueno, mucho entra de China, que produce más del 90% de hongos a nivel internacional. La producción Correcto. en Argentina está creciendo y hay que fortalecerla. Ustedes cultivan cosas, hongos propios y también tienen que comprar porque no se puede cultivar todo. Em, ¿Cómo ves el Efectivamente. tema de la seguridad de la materia prima, tanto en los hongos chinos y cómo se manejan en la empresa? Los hongos chinos, ya te digo, es decir, por ejemplo, te di el ejemplo del melena de león. El reishi sí Ujú, podría de algún modo ser útil desde la trazabilidad y desde la concentración de principios activos de lo que vos compras de China. Pero el reishi es un hongo muy sencillo de cultivar. Te diría que la tabla del 2 de cara, el reishi es un hongo sumamente agresivo. Se come todo, es algo impresionante. Es lento, eso sí, es un cultivo lento. eh, pero volviendo al tema de la trazabilidad, un poco lo que te ujú, referenciaba al principio, donde depende la, el establecimiento, a qué apunta, por ejemplo, el caso del melena de león concreto, apuntan a algo comestible. No se contempla esta cuestión de la deshidratación a determinada temperatura, de modo que ese producto no sirve. Y te diría que debe ser el 80% de lo que se utiliza en el mercado para la elaboración del melena de león. Es decir, en el mejor de los casos vos te tomaste un tecito, qué sé yo, que no va a provocar absolutamente nada. Por eso es ujú, importante el tema de
la trazabilidad, el origen de estos productos, igual que el Cordyceps. Es decir, saber que la persona que lo hace, esto, a ver, insisto en este concepto, todos arrancamos por curiosidad en los cultivos, qué sé yo, por diferentes motivaciones, y todos arrancamos como alquimistas, es decir, maceración, decocción. Si te quedas en eso, en realidad sos un imbécil o un irresponsable, porque ni sabes qué titulación tiene, qué concentración. No podés estandarizar porque depende el lote que vos tomás, cómo fue deshidratado, cómo fue cultivado, en qué sustrato. Entonces, la ¿Qué edad mayor tiene? seguridad y certeza, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? Perdón, no te... ¿Cuánto pasó desde la cosecha? No sabes si este hongo estaba en un depósito un año, 2 años o 3 meses. Claro, Pero claro. relacionado a eso, algunos hongos chinos también vienen con papeles. ¿Vos decís que podrían ser confiables lo que dicen los papeles con respecto a la trazabilidad? Mira, ahora hay una tendencia, hay mucho esnovismo, mucho bludeo detrás de todo esto, notable. Entonces ahora está de moda el café con melena de león, el Ujú, mate con melena de león, ujú. como que son jerarquizadores intelectuales. Y vos cuando le echaste agua a 80 grados, le hiciste pororó todo. A 80 grados no sirve, pero el esnovismo demanda eso. En esta línea nosotros nos habíamos propuesto, nosotros tenemos ahora estamos lanzando una línea de chocolates con melena de león, córdiceps, etcétera. En esa misma línea vamos por la hierba con melena de león, que para mí no sirve, a ver, en mi opinión, pero es lo que demanda el público y lo que quieren. Entonces, ya que íbamos a incorporarle algo como el melena de león, dijimos, vamos por una hierba orgánica, certificada como orgánica, y no existe la yerba orgánica. Me entero a raíz de inmi- ir metiéndome en este mundo, ¿no es cierto? Pero si yo quería el certificado, me lo daban. Me costaba $1.500 que me den un certificado. Bárbaro. Volvemos, Horacio, una pausita técnica. Vos estabas hablando de la melena león en la yerba y con el tema de la calidad de la materia prima. Ese tema estuvimos hablando. Seguime comentándome. Exactamente. Te decía, detrás del esnovismo que hay ahora de que piden café con melena de león, mate con melena de león, hierba, eh, incursionamos en esto y ya que hacíamos con melena de león, pensamos en una yerba ecológica que no tenga, eh, eh, pero no me sale el término, que no Pesticidas. tenga toxicidad, que no tenga pesticidas, precisamente. Me explicaron que por el tipo de cultivo tienen que utilizar, por los trips, por un montón de cuestiones, pero que si yo quería certificación me la daba, costaba $1.500. Me daban Ujú, certificación como que era ecológica, que era 10 puntos. En realidad no era un ujú, corno. ujú, Eh, Convengamos de que los chinos tampoco son, si vos querés certificación también te la dan. Eh, pero, a ver, desde la confiabilidad no hay como lo que uno cultiva o dar con cultivadores serios, que los hay mucha gente que está trabajando muy bien, laboratorios que están haciendo trabajo realmente de excelencia, eh, pero el grueso, la mayoría, aprovechando este boom que hay alrededor de los adaptógenos, que ya te digo, para mí tiene cierta analogía 15 años atrás con el aceite de cannabis, eh, que también cualquiera hacía aceite. Eh, a ver, hoy por hoy hay, te diría, el 80% de lo que vos encontrás en el mercado, en dietéticas, son productos que vienen, vaya uno a saber de qué origen, sin trazabilidad, sin certificaciones, y lo producido ujú, obviamente no es óptimo. No es que sea malo, pero bueno, no es lo ujú, óptimo. Por eso es muy importante que el laboratorio pueda darle trazabilidad desde el origen, desde el cultivo. Eh, Hay muchos laboratorios que están cultivando sus propios hongos para obtener principios activos con acá lo importante es lograr una estandarización de lo que vos producís. Es ujú. decir, que no cada lote no sea bueno lo que salió. Es decir, solamente lo hace con una cepa estable, revigorizándola,
porque, a ver, el cepario se va degradando, entonces vos tenés todo un trabajo de placas, de volver a obtener vigor desde tus propias cepas, de modo que tener siempre un estándar parecido, no parecido, igual. Eh, entonces, sabés que el producto que obtenés, eh, bueno, tiene un estándar, sabés qué obtenés y obviamente hacer testeos, no solo testeos del contenido de la titulación, sino testeos de que no haya contaminaciones cruzadas. Hay un montón de cuestiones que en la medida que uno va avanzando va descubriendo que debe tener ciertos recaudos, ciertos, sí, trabajar profesionalmente como un laboratorio. Claro, Es decir, sí. Sí, yo arrancamos creo la que barricada, pero es nada de te otro escucho mundo, es profesionalizar y es aplicar buenas prácticas de producción de alimentos, de elaboración tota- capaz no medicinal, pero por lo totalmente de menos a acuerdo. estándar Eh, alimenticio. Sí, yo creo que hoy en día creo que que el tenemos mercado problemas de es nuevo de medio comunicación. salvaje y no muy regulado y hay productos de trazabilidad a veces dudosa, entonces hay que conocer los productores, hay que producir más, hay que profesionalizar, pero creo que hay que apoyar o agrandar, escalar también el cultivo para tener esa cadena productiva y también la materia prima de confianza de qué hongo estamos usando, porque no hay ningún subproducto a base de hongo sin un hongo. Y si el 80% de los hongos se importan desde China, es un tema importante. Pero quiero no perderme la oportunidad de hablar sobre un tema que es los extractos basados en micelio. Te comento que estuve hace poco en un evento, Entramado Fungi se llama, un Bien, te evento de salud estoy de nuevo integrativa escuchando y interrumpido. ¿Vos me escuchás bien? sí, Sí. a ver si me entendés. Em, Ahora sí, Generalmente se establece o se estabiliza. Bien, estuvimos en un evento de hongos y salud integrativa y estuvimos charlando a la noche y yo comento, estuve ahí con Luis Acosta, con Enrique Rebelindo. Luis Acosta no tengo que explicar quién es, creo que es muy conocido ya hoy en día, estuvo 3 veces en el podcast. No, perdón, Enrique Rebelindo es un cultivador y un productor de semillas, de micelios, acá también de Esperanza, provincia de Santa Fe, un conocido lo amigo mío conozco, que estamos somos en contacto amigos, mucho. Enrique. Igual con Luis, Claro, los somos amigos. conoces y te mandan, claro, te mandan saludos los dos. Y estuvimos charlando. Yo le digo, mira, me interesa el tema del micelio como base para extractos. ¿Qué saben? ¿Quién conocen? Se habla poco, la verdad que en Argentina hay poco conocimiento al respecto. A veces escuchamos algo de Paul Stamets, el super influencer de Estados Unidos sobre hongos que lo promociona, lo trabaja, tiene una empresa, tiene extractos. Bueno, y le pregunto a Luis, a Enrique, ¿quién puede saber? Y los dos me dicen, Horacio, de Genque de Rosario, puede saber. Entonces me puse en contacto. Entonces me interesa mucho. Se puede generar extractos a base de hongos de cuerpo fructífero. Pero también Correcto. es una posibilidad de aprovechar el micelio, porque el micelio tiene principios activos, otros Mm, principios activos, también tiene otras cosas como las enzimas extracelulares que expulsa el micelio para digerir el sustrato, digamos, cosas que gracias. el cuerpo fructífero no tiene. No puede. Entonces, introducime a la base de cómo hacer o cómo trabajar con el micelio para lograr la extracción de principios activos y también relacionado, ¿dónde cultivamos el micelio? Porque el micelio generalmente necesita una base, un sustrato o por lo menos, bueno, un sustrato líquido, un sustrato sólido. Entonces, en ese contexto, introducime a cómo trabajan con micelio como materia prima. Yo te comento más o menos cómo es. Paul Stamets no hace falta que te cuente quién es, ¿no es cierto? Sí, digamos, un referente mundial. Él sostiene que el micelio, las hifas del micelio tienen una mayor, no en todos los casos, una mayor concentración de principios activos. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo fructífero son hifas que se transforman en el órgano reproductor del micelio. Se supone que la mayor concentración de principios activos se encuentra en el micelio. El micelio es una red que se trama en el sustrato y nadie tenía idea de cómo Paul Stamets extraía esa red para obtener eh, el principio activo.
Eh, yo tomé un curso con gente que trabaja con esto, que son rusos, los rusos son muy capos en esto, y Mira. tomé un curso, aprendí cómo se hace. En realidad, el sustrato donde se desarrollan la mayoría de los hongos es a base de celulosa. La celulosa no es para ingesta humana. O, qué sé yo, no si vos al revés, un coprófago, en caca de rumiante, menos que menos. Eh, entonces, tomo este curso donde en realidad el sustrato que se utiliza es en granos. De acuerdo al grano, al cereal que vos utilizás, es lo que aporta el grano. Entonces hay que hacer un equilibrio, porque como te explicaba antes, el arroz es rico, por ejemplo, en almidón, que se transforma en cadenas de azúcares y que eso a través de, porque esta biomasa que uno desarrolla, después uno la somete a una fermentación acidoláctica, donde aumenta el número de metabolitos, etcétera. En determinado punto uno lo deshidrata. Eso que uno deshidrata, bueno, lo pasa por molino. Ese polvo es un extracto en polvo. Eso sí sirve para encapsular, porque es extracto del micelio. Es controvertido porque dicen que el cereal también aporta en contra, a favor. Convengamos algo, estamos en una etapa de mucho desarrollo, investigación y exploración en todo este tema. Pero yo voy a una cuestión menos académica y más práctica. Yo cuando decido hacer este curso, antes de hacerlo, les pido que me manden, por ejemplo, un extracto para mandarlo a analizar. Cuando me llega el extracto, que no me lo regalaron, me lo cobraron, si bien después yo tenía intención de hacer el curso, pero bueno, eh, me llega el extracto, quiero mandarlo a analizar y me piden el testigo. El testigo valía una huevada descabellada, era mucho más caro, pero infinitamente más caro eh, que el estudio que iban a realizar. Me vuelvo con mi frasquito y me sugiere, eh, me sugieren decir ¿qué hago? ¿Cómo sé si esto sirve o no sirve? Si está a mayor concentración. Probalo, pasalo por tu laboratorio, me dijeron. Lo pruebo, lo tomo. Teóricamente, el melena de león empieza a actuar como a las 2 o 3 semanas, realmente uno empieza a notarlo, porque es un nootrópico, es decir, es todo un proceso de neuroregeneración, mayor número de dendritas, mayor número de interconexiones, mielina donde falta, bueno, es todo un proceso. De todos modos, el melena de león de micelio actúa casi inmediatamente en cuanto al pensamiento rumiante, en cuanto a la niebla mental, te la disipa, te da foco. La tomo y a la hora, la verdad que sentía que estaba con mucha capacidad de concentración. Dije, dice, me, me condicioné, digamos, al resultado. Se llama un par de empleadas, Hmm. de colaboradores que tenemos, prueben esto. Me miraron con desconfianza al principio. Yo no, Melena de León, quiero ver. Bueno, también a la hora vinieron. ¿Qué es esto? Me dijeron. Es notable, Manuel. A ver, te hablo de una cuestión no académica, práctica, concreta, es Sí, decir, sí, empírica, te da empírica. foco. Exactamente, te centra. Es increíble. Eh, bueno, y es a base de miseria y a base de lo que Paul Stamets trabaja. No todos los hongos son susceptibles de hacer este desarrollo de biomasa. Por ejemplo, sé que el reishi no dentro de esto. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar en realidad depende de la riqueza de polisacárido, de betaglucano que tiene, qué te conviene o qué no te conviene hacerlo. Hay hongos que conviene a lo mejor por ultrasonido, hacer la Ujú. extracción, hay hongos que hay que hacerle la maceración, hay hongos que hay que trabajarlo, que se pueden trabajar como el cola de pavo, el melena de león, el shiitake, se pueden trabajar con esta modalidad de desarrollar esta biomasa y todo este proceso que te explicaba. En el caso, por ejemplo, oncológico, los casos oncológicos, donde el cola de pavo es uno de los actores más importantes, si bien casi todos los autógenos tienen características como coadyuvantes de tratamientos oncológicos, el cola de pavo específicamente trabaja desde el sistema inmune. Lo levanta. En realidad,
trabajan los adaptógenos desde un concepto diferente de la medicina alopática. En la medicina alopática vos tenés una monodroga, un solo fin. El adaptógeno en realidad actúa de otra manera, eh, de una manera inespecífica, pero trabaja sobre sistemas, no sobre un órgano, no sobre una cuestión puntual. Entonces, el cola de pavo lo que hace es levantarte tu sistema inmune. ¿Y qué significa? Que aparecen las natural killers, macrófagos, linfocitos específicos, es decir, despierta tu defensa, la despierta. Entonces evita la angiogénesis, que a través de lo que se alimenta el tumor, lo asfixia. Es decir, actúa de otra manera. Vos en la quimioterapia, que es la terapia que utiliza la medicina alopática, ¿qué hace? Un veneno. Mientras mate más células cancerígenas que células buenas, la quimioterapia sirve. Cuando eso se equilibra, deja de servir la quimioterapia o tenés métodos más cruentos como rayos, que cada día son más específicos, más puntuales el instrumental que se utiliza, pero quema todo lo que Mm, está delante. Esto actúa diferente. Tu propio organismo es el que se defiende. Pero a ver, eh, todo esto es un combo donde vos, por ejemplo, un tipo que llega a un cáncer, generalmente es porque se le deprimió el sistema inmune. ¿Por qué se le deprime? Probablemente porque tenga un estrés sostenido en el tiempo, entonces tiene una elevadísima cantidad de cortisol, que es lo que te deprime el sistema inmune. El cortisol no es que sea un enemigo nuestro, nos ayuda a superar situaciones eh, anómalas. De, a ver, zafaste de un accidente o tuviste un accidente, el cortisol te da el soporte de ese momento, o una noticia desagradable que emocionalmente te afecta, te ayuda a superar esa circunstancia. Pero cuando vos lo tenés sostenido en el tiempo, porque sea reactivo a su trabajo, o por la realidad como nos está tratando hoy por hoy, es inevitable que uno viva estresado. Ese estrés deteriora nuestro sistema inmune. Ese estrés no, el cortisol elevado es lo que deteriora nuestro sistema inmune. Entonces, si vos le das el cola de pavo para que despierte nuestra defensa, también le tenés que dar un reishi para que actúe sobre un eje que es el hipotálamo, hipófisis, glándulas adrenales, donde modula. No es que ujú, lo baja si es necesario o lo sube si es necesario. Esta es la acción inespecífica de los adaptógenos, es decir, en realidad no, actúan sobre sistemas ujú. y tienen Horacio, una me gusta condición mucho que cómo los lo explicas, distingue de está la buenísimo. herbistería. La verdad que perdón, perdón. Se interrumpía. Había un segundo que no te escuchaba. Perdón, seguí. eh, eh, Perdí el hilo de lo que te estaba diciendo. Eh, Sí, el cola de pavo. a diferencia de la herbistería, vos tenés que los adaptógenos tienen bidireccionalidad. ¿Qué significa esto? Vos tenés una persona hipertensa. Desde la herbistería vos le das ajo, consume ajo, el ajo es un hipotensor natural. El ajo jamás va a subir la tensión arterial, siempre la va a bajar. Los adaptógenos tienen la condición de tanto subir como bajar, modulan, buscan lo que se llama la homeostasis, el equilibrio de tu sistema. Trabajan, por eso te digo, de una manera inespecífica, sobre sistema, no sobre una cuestión puntual. Despiertan. Pero, por ejemplo, el cola de pavo, que es tan extraordinario, en enfermedades autoinmunes hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hago hincapié en que el profesional en patologías específicas es el que debe decidir si puede o no puede o en qué medida se dosifica. ¿Por qué? Porque en las autoinmunes puede provocar un rebote, al revés. Es decir, no solo no ayudar, sino empeorar la situación. Por eso, Ujú, la función del profesional en cuando no es que vos lo tomás para estar más saludable, con más energía, con más vitalidad, con mejor ánimo o con un pensamiento jerarquizado, cuando es para una patología puntual, es un profesional que esté alineado con este tipo de tratamientos el que debe determinar cuál es el dosaje, con qué frecuencia, cómo. Pero, por ejemplo, el cola de pavo o el melena de león son los adaptógenos que más se han estudiado académicamente, que tienen sustentos a través de papers de desarrollo, donde, por ejemplo, en Japón, los tratamientos oncológicos
están siempre como coadyuvantes del tratamiento eh, el cola de pavo. Y yo te puedo contar casos de los cuales he sido testigo, no como algo académico, sino que los he visto. A ver, gente con cáncer de páncreas, que vos decís, el cáncer de páncreas, te picaron el boleto, como dicen los chicos de la calle, ya está esto irreversible. Casos que se han revertido, de los cuales he sido testigo. Eh, eh, es algo increíble. No a todo el mundo le funciona igual. Con esto no quiero decir que sea una cura mágica ni que sea la cura, porque somos seres singulares. A ver, Manuel, no es el mismo dietado el que tenés vos que el que tengo yo, tu actividad física, tu higiene de sueño, bueno, pilas de variables que hacen a que el tratamiento no es solo de adaptógenos, es una alimentación Ujú, saludable. Bueno, lo que el médico determine que vos tenés que hacer, donde los adaptógenos son un coadyuvante, suman, pero es notable. ujú. En los casos Ahora, oncológicos, una de las sí. primeras cosas que mide el profesional oncólogo. Sí, perdón, yo me arranco y me voy para el campo. Disculpame, voy a interrumpirme y preguntarme lo que te resulte eh, más conducente para la charla. Horacio, acá Mm, estamos de vuelta de otro corte. La verdad que cuesta un poco la virtualidad, esa videollamada que nos hacen un delay y complica un poco la conversación fluida. Al mismo tiempo, la virtualidad hace bien, posible esta charla y hace posible este podcast. Entonces tenemos que encontrar la vuelta y aceptar un poco las limitaciones que tiene. Vos estabas contando perfecto. de todas las experiencias y la importancia de un acompañamiento médico y mucho del cola de pavo. Me gustaría volver al tema, a lo tecnológico de la extracción de los micelios. Sí. Bien. Y mencionaste el cola de pavo, mencionaste que algunos hongos son aptos para este tipo de procesos y otros no. ¿Qué hongos son aptos Nosotros en este para este proceso? Yo te cuento cuáles estamos trabajando nosotros en este proceso de Ajá. fermentación ácido láctica, desarrollo de biomasa, etcétera. Trabajamos melena de león, cola de pavo y shiitake. Por ahora estamos trabajando con esos tres hongos. El resto se cultiva. Inclusive el melena de león también lo cultivamos, pero eh, para otro tipo de extracción. Es decir, hacemos esta extracción de micelio apuntado a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque comercialmente la gente, ya vuelvo al esnovismo que hay, la gente va a comprar a una dietética, un melena de león, y en la dietética te ofrecen en polvo, en cápsula, en doble extracción, triple, y todo es melena de león. No todos los Ujú, procesos obviamente tienen el mismo costo. ujú, Eh, y yo te puedo asegurar que el polvo, el extracto en polvo, en muy pocos casos vos vas a encontrar realmente en la cápsula extracto en polvo y no un hongo molido simplemente. sí. Eh, por eso nosotros, por ejemplo, esto que hacemos es más que nada apuntado, nosotros trabajamos con más de 100 profesionales médicos que de algún modo confían, si nos dan el aval, pero confían en los procesos que nosotros hacemos, porque, bueno, indudablemente seguimos tratando de incorporar tecnología, de no quedarnos. Es más, ahora estamos por desarrollar, estamos en el montaje de una planta de gummies, suena medio demasiado grande, pero una plantita de gummies para que sean estandarizadas. ¿Por qué? Porque el formato, ahora que viene de todo lo que es suplemento dietario, viene con formato de gummy. ¿Por qué? Porque le sacan el aspecto de lo farmacéutico. Entonces, vos querés energía y comete 2 caramelitos de Cordyceps. Querés dormir y inducir el sueño con un caramelito de Reishi, con una gomita. Querés jerarquizar tu pensamiento, querés magnesio, comete una gomita de magnesio. Es el formato al que se va. Entonces, estamos tratando ahora de ir hacia lo que viene. Indudablemente esto no lo decidimos nosotros, es decir, es lo que el mercado te va pidiendo. Entonces ahora estamos yendo hacia las gummies, eh, no con mucha convicción desde, bueno, pero son cuestiones al margen, es comercial, digamos, de algún modo vamos hacia eso, porque esto es como lo que te contaba recién del café con melena de león. Es una huevada, porque vos cuando le echaste agua
a 80 grados, le hiciste por oro todos los principios activos, entonces no tiene ningún sentido, es novismo. Pero bueno, Ujú. tratando de ser coherente, de Sí, tener yo creo que productos totalmente. sí, Te los escucho. gummies entiendo que funcionan, no sé nada en detalle, sé que en Estados Unidos es un mercado muy grande y por qué no, si tecnológicamente funciona de hacer un extracto y darle ese formato de gummy, ¿por qué no? Es otro formato que y después el cliente puede elegir qué le gusta. Yo creo que tiene un poco el peligro de casi confundirse con un caramelo o una golosina, pero bueno, eso lo mismo puede pasar con un extracto, una cápsula, digamos. Hay que Claro. siempre aplicarlo de una manera adecuada. Por supuesto, me gustaría insistir un poco y volver a ese tema de cómo hacer, bueno, se produce entonces el micelio sobre un grano como básicamente siempre, ¿sí? Y de Exacto. ahí, ¿cómo sigue el proceso? Mencionaste el desarrollo de biomasa, después mencionaste el tema de la fermentación ácida láctica y después un molido. Me gustaría entender más porque hay una discusión a nivel internacional sobre esto. Algunos son tipo team cuerpo fructífero, fructífero, otros son tipo team micelio. Yo creo que no es una o la otra cosa. Incluso creo que me habías Exacto. comentado que ustedes combinan tecnologías, pero digamos la extracción a base del líquido del cuerpo fructífero en hidroalcohólico, ultrasonido, es un poco más conocido. Hay más información al respecto. Con respecto al grano miceliado o al micelio en sí, hay poca información que yo sepa. Vos dijiste que tomaste un curso con unos rusos, Paul Stamets de Estados Unidos, pero comentame un poco más sobre el proceso del manejo del micelio y de la extracción Se final. interrumpió nuevamente, no sé si me escuchas vos. Bueno, tenemos unos problemas de conexión. No sé qué escuchaste de mi pregunta, pero te consultaba más sobre el proceso de la fermentación y la extracción a base de micelio. ¿Puedes comentarme un poquito más sobre los Sí. procesos? Me interesan. Bueno, para lograr la fermentación ácido-láctica, cuando vos le introducís en la cultura líquida, estás introduciendo un grado de humedad importante para que después, en realidad nosotros lo que hacemos es desarrollar en un sustrato de granos todo que se desarrolle en la jifa, en el micelio. De acuerdo al grano que utilizás, se vuelven más vigorosas de acuerdo a la granulometría del cereal que utilizás. Pero aparte de esto, nosotros llevamos a incubadora, a un grado de humedad importante, donde vos tenés que realmente utilizar protocolos muy específicos para que no te ganen las tricodermas, que son nuestro enemigo, digamos, cuando uno desarrolla esta biomasa. Eh, una vez que vos encontrás el punto, eh, esperas que el micelio se desarrolle y no solo que se desarrolle, Paul Stamets trabaja con micelio y con primordios. Los primordios son cuando las hifas empiezan a transformarse en el órgano reproductor del micelio. Entonces nosotros Ujú, en la incubación esperamos el punto ese y ahí se somete por cuestiones de temperatura a una fermentación acidoláctica. Temperatura, humedad, etcétera, no es solo la temperatura. Esa fermentación acidoláctica hace que aumente el número de metabolitos. Entonces, en determinado punto uno, desde la observación y desde el tiempo, si a esta altura uno le ha tomado la mano, eh, pasa, eso se transforma prácticamente en una pasta. Eh, esa pasta se debe, de algún modo, desgranar, por decirlo así, estirar en las bandejas de la deshidratadora. Nosotros no utilizamos liofilizadora, sino que deshidratamos a temperatura constante, a baja temperatura, es todo un proceso y esto ujú, queda como si fuese un crocante, una galletita. Eso sí. recién ahí se pasa por los molinos para llevarlo a un polvo y ese polvo ya es extracto en polvo. Ese extracto nosotros a su vez lo utilizamos para, a través de el proceso a veces de el cavitador, para hacer extracción de ese extracto en polvo para elaborar nuestros extractos hidroalcohólicos. Ese sería los pasos del proceso. Ujú, Eh, todo este proceso lleva más o menos 60, 75 días mm, aproximadamente. Hemos probado trabajar con frascos más grandes para acelerar el proceso, pero entramos en un ralenti propio de la naturaleza, donde
el desarrollo del micelio no sigue una progresión lineal, sino que se ralentiza. Entonces decidimos trabajar con a lo mejor envases más pequeños y en mayor cantidad, lo que te exige una cantidad de incubadora bastante importante, porque afortunadamente eh, nuestra producción, la demanda que tenemos nos exige, digamos, haber crecido en este sentido. Es más, nos estamos mudando porque nos ha quedado chico el espacio y aparte porque de verdad queremos ir por las gumi, esto requiere espacio, bueno, es un emprendimiento aparte, si bien utilizaríamos los principios que nosotros obtenemos, bueno, es una planta en sí misma. También estamos estudiando otros temas como el hormo, es decir, estamos desarrollando diferentes frentes, igual que la cosmética. La cosmética ahora calculamos que antes de fin de mayo seguro tenemos ya las aprobaciones de ANMAT, con lo cual saldremos de una manera más agresiva al mercado, que hoy por hoy uno está en un mercado medio de barricada, porque al no tener ANMAT ni ASAL, bueno, hay ciertas limitaciones. Con ANMAT y con ASAL, indudablemente uno abarca otro mercado que es el farmacéutico, la perfumería, la cosmetóloga, los dermatólogos, porque cuenta uno ya con el aval. Bueno, por ahí estamos yendo, creemos que de acá a un mes y medio, estaremos en condiciones de lanzarnos con la cosmética con una manera, digamos, más agresivamente en la comercialización del mercado, que también todo esto requiere marketing, es decir, qué sé yo. Esto nos ha llevado puestos, afortunadamente. Eh, Estamos con un estrés de crecimiento, pero bien, bien. Es decir, yo disfruto mucho de esto que hago, es decir, Me para mí alegra mucho, sí. más que un trabajo, qué sé yo, a mí me encanta lo que hago, difundir, estudiar, yo le dedico bastante tiempo al estudio, porque me apasiona, no es solamente un interés de investigador, no lo soy. De hecho, ya te digo, soy un ingeniero trucho porque ¿qué coño puedo aplicar yo a estos procesos? Sin perjuicio, me apasiona el tema, me he introducido de una manera apasionada y bueno, trato Ujú. en función de lo que se nos va ocurriendo, direccionar. Y el mercado, ya te digo, está en boom, una explosión de cara a todo esto monstruosa, donde hay muchas huevadas, ya te digo, hay mucha gente haciendo macana que deteriora, digamos, la imagen de los adaptógenos. Eh, Me ha pasado pilas de veces de hablar de un adaptógeno, no, ya lo probé como 6 meses, no noto ninguna diferencia. Y cuando vos le mandás una muestra de obsequio para decir, bueno, probá esto. Ah, la miércoles te dicen, esto es diferente. Pero no es que sea diferente, está Ujú. bien titulado, nada más. No hacemos nada extraordinario, esto no hay ninguna cuestión mágica. Es decir, es cuestión de hacer las cosas de buena, con protocolos, producto de investigación. Bueno, hacerlas bien, nada extraordinario. Sí, Horacio. Me alegra mucho que siguen entusiasmados, que el equipo funcione bien, que el mercado funcione bien, que creo que esas habilitaciones a SAL, ANMAT son importantísimas. Em, Me alegro mucho que haya empresas, emprendimientos locales santafesinos, pero no importa de dónde son, sino son em, marcas, productos, equipos pequeños que van creciendo y pueden ocupar el mercado y tener una presencia en el mercado y que no haya un inversor gigantesco que no le interesa nada menos el negocio y entra y pone una planta y entonces, digamos, en el mundo de los hongos es tierra de emprendedores y es la industria no se despertó, no tiene el conocimiento todavía a gran escala, entonces hay mucho lugar para nosotros, entonces me alegra mucho que haya emprendimientos pequeños que pueden ocupar ese vacío. Así que con muchas ganas de saber más y de seguir a la empresa. También estoy cerca de Rosario, a lo mejor en algún momento puedo verlos o probar los productos, Con visitar la todo planta, me gusto. encantaría, me gusta mucho visitar productores, tanto de cultivos, me interesa mucho ver el laboratorio, en fin. Cuando vos Última, quieras. bien, gracias.
Última pregunta. ¿Han estudiado también la producción de micelio en base líquida, digamos, en fermentaciones, en lo que es una cultura líquida, para después hacer extractos a base de ese micelio en líquido? Sabemos que está eso, pero estamos en un momento con tantos frentes abiertos donde Sí. decidimos frenar en determinado tipo de exploraciones más que investigaciones que estamos haciendo Ujú. para concentrarnos en lo que ya tenemos y sabemos que resulta y Sí. indudablemente uno es una empresa, si ya dejamos de ser un pequeño emprendimiento donde tenemos que privilegiar cuestiones comerciales, cuestiones de mercado, cuestiones, ya te digo, de marcos regulatorios, donde todo esto te abarca, te insume muchísimo tiempo. Entonces, por más apasionado que uno sea en cuanto a investigar, a buscar nuevas tecnologías, estamos tratando de concentrarnos. Lo que sí estamos avanzando ahora en extracciones de espectro completo, pero todavía nos falta un largo trayecto en el camino. Estamos tomando una mentoría. Eh, pero siempre tratando de evolucionar, siempre con proyectos, que esto es lo que te digo que a mí me ha apasionado. Es decir, es como que barre un espectro tan grande que no dejas de sorprenderte, no dejas de entusiasmarte, está bien, un entusiasta por naturaleza. Eh, pero la verdad que es un mundo apasionante del cual se conoce poquísimo. Vos pensás que hay entre 2 y 4 millones de cepas diferentes de hongos y que solamente se conocen 150.000. Y que fíjate vos, hongos que han aparecido, por ejemplo, en Chernobyl, donde en el núcleo de Chernobyl, Reactor. donde hay mayor radiación, aparecieron hongos que degradan la radiación. Ahora hay hongos que degradan el plástico. Es decir, son los grandes equilibrantes planetarios. Es decir, es un reino casi negado. Porque vos ves que los conservacionistas te hablan de animales, te hablan de plantas, pero jamás te hablan de hongos, cuando en realidad el hongo es el degradador que devuelve a la naturaleza, al suelo, el perfil, nutrientes, etcétera, a través de un proceso enzimático que define que están más cerca del reino animal que del vegetal. Bueno, es un reino en sí mismo fundamental, extraordinario. Eh, Sí. bueno, yo Horacio, arranco sí, hay pasiones y mucho me más voy al para campo. hablar. eh, ¿Cómo? que yo me apasiono cuando empiezo a hablar y deliro, qué sé yo, me voy de tema No, con por mucha supuesto. facilidad. Sí, me pasa a mí también, que estoy muy entusiasmado con el tema, me gusta charlar y le pasa a mucha gente de los hongos, incluso hay unos memes muy buenos con respecto que no dejan de hablar sobre hongos y a veces los familiares o los amigos están un poco cansados de escuchar siempre lo Sí. mismo y no todos tienen el mismo entusiasmo por los hongos. Mira, el tema de los espectros completos y más tecnologías de extracción, también los cumis, me interesa un montón de las cosas que vos haces y vos conocés y ustedes hacen como equipo, que son cosas diferentes que muchos otros no tienen tanto acceso o tanto tecnología. Entonces, me encantaría seguir charlando con vos y acompañando Con y todo gusto. aprendiendo. Te agradezco por hoy. Estamos a casi 2 horas de charlar con las La miércoles. interrupciones técnicas que lamentablemente hubo por la conexión. Te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimo. Espero que sigas muy bien. Espero que pronto veamos los productos de cosmética en las góndolas con sello y también algunos gummies que también me encantaría probar. Así que te agradezco muchísimo. Un abrazo, que tengas un lindo fin de en Rosario y bueno, ojalá hasta otro día. Igual para vos, Manuel. Un gusto realmente. Bueno, cuando quiera estamos a disponibilidad para continuar charlas, para que vengas a conocer nuestros laboratorios, para que veas cómo trabajamos, para que conozcas el equipo, porque todo esto está en base a un equipo, ¿no? Yo dirijo, pero hoy por hoy estoy, digamos, no tanto en el laboratorio, sino más en la difusión, que entendí que un poco esto de estirar el micelio, que crezca el Por micelio. Es supuesto. impresionante la cantidad de cultivadores nuevos que hay. ¿Y sabés en qué lo noté? Es algo muy, muy loco. Cuando yo arranco con esto, vos lo que necesitas es un autoclave que es el arquero del equipo, porque sin autoclave no logras asepsia, un montón de cuestiones, y lo que se utiliza es una olla de presión. Es lo más parecido que hay
a un autoclave doméstico, que trabaja 16 PSI, bla, bla, bla. En aquel momento compro yo una olla de presión, que eran las que usaba mi abuela, después dejaron de ser utilizadas. Pero te las tiraban por la cabeza. En internet te encontrabas usada, nueva, pero de todo tipo. Busca hoy por Google una olla de presión y no vas a encontrar ni usada, nueva vas a conseguir probablemente, y eso te da la pauta del crecimiento exponencial que tiene de cultivadores. Mirá qué dato descolgado, pero que te da una pauta de hacia dónde está yendo la gente. Bueno, Manuel, la verdad que un gusto. Lo que necesites o lo que piense que podamos aportar, estamos en difundir este tema, que el micelio crezca. Y cuanto más cultivadores seamos, va a ser más fácil dar un marco regulatorio que realmente sirva. Es necesario que esto se entienda. Es bueno que haya alquimistas, pero que no se queden en la alquimia, sino que evolucionen, que vayan a cuestiones de protocolos más hacia un laboratorio y menos alquimia. Bueno, sí, profesionalizar es muy importante, sí. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Por favor, un abrazo, Manuel. Un abrazo, nos estamos comunicando. Estamos en contacto. Dale, chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.